Llegue Gorka, bueno, yo soy Jokin Alberdi, soy profe de la UPV de Euskal Herriko Unibertsitatea, eta baita naz, Gernika Olatuseko lehendakaria, eta orduan eskatu diate, maila hau aurkezteko, ez? Orain beste saio bat daukagu, ez? Neoextractivismos y contrapesos institucionales dauka izenburua, ez? Eta orduan gaia aldatuko gu pizkat, ez? Ez asko, nik uste dut orain arte esan diren gauza asko, ba, seguramente mai honetan ere agertuko dira, igual beste ikuspuntu batetik, ¿no? Por introducir un poco esta nueva mesa sobre neoextractivismos y contrapesos institucionales, y antes de presentar a Álvaro Ramírez y a Gorka, que se está incorporando a la mesa, pues bueno, unas pequeñas reflexiones muy breves, unos apuntes que igual puedan ayudar a enmarcar la mesa de ahora, ¿no? En este momento, ¿no?, de acentuación de la disputa por los recursos naturales a nivel global, ¿no?, en este momento de ampliación de la frontera extractiva, ¿no?, cada vez pues el capitalismo, este modelo, necesita ir cada vez más lejos a por los recursos naturales, porque ya no quedan, ¿no?, en este que coincide también con el momento del consenso de la Agenda 2030, ¿no?, que busca reducir notablemente la pobreza y avanzar en la sostenibilidad del planeta. Pues nos encontramos en estos últimos años en un momento de cambios geopolíticos que seguramente también vamos a poder tocar en las comunicaciones, que bueno, están suponiendo pues un giro, ¿no?, del multilateralismo cooperativo de las décadas anteriores, ¿no?, a una hegemonía de la realpolitik o del realismo político, ¿no?, donde de nuevo pues parecen estar primando los intereses nacionales de cada estado frente a esos esfuerzos, ¿no?, de que hubiera un entendimiento entre los diferentes bloques regionales económicos, ¿no? Y bueno, en ese nuevo panorama geopolítico, pues como hemos apuntado al principio, pues impone la disputa de los recursos naturales pues a otras agendas, ¿no?, a la Agenda 2030 o incluso a la agenda de los principios Ruggie, que parece que el protagonismo que lo han tenido del 2000 para aquí pues va perdiendo fuerza porque se van imponiendo estos intereses, ¿no? Frente a este panorama, ¿no?, lo que estamos viendo también es que los estados se están alineando más a los intereses esos de las grandes empresas, y a pesar de ver los esfuerzos normativos que está haciendo la Unión Europea o que están haciendo los estados o que estamos haciendo a nivel subestatal, ¿no?, que nos ha ocupado parte de la mañana de hoy en las diferentes presentaciones, pues vemos esa tensión, ¿no? Yo creo que la tensión que hemos visto esta mañana, ¿no?, enfoques muy instrumentales, ¿no?, de razón instrumental, como decía María, ¿no?, en las regulaciones tanto de la Unión Europea como las españolas o como la vasca en cierta medida o la catalana en materia de empresa y sostenibilidad o empresa y derechos humanos, que están muy alejadas de lo que María nos decía al principio, de la racionalidad existencial. Es decir, muy alejadas en el sentido de que parece que todas estas normativas están más preocupadas en generar facilidades para que las empresas sepan si sus actividades cumplen con los estándares, más que orientadas a resolver los impactos negativos que esas empresas, ¿no? Bueno, aunque hemos visto que en algunos ejemplos hay algunos apuntes que también están tratando de mirar esos impactos negativos en términos de derechos humanos que provocan esas empresas. Pero salvo el vídeo que hemos visto hoy, no hemos visto tampoco muchas experiencias concretas. Y yo creo que bueno, que en esta sesión vamos a hablar un poquito más desde, aunque sea igual a nivel un poco más teórico, de esas experiencias, ¿no?, de esas experiencias más concretas. Y bueno, yo sí no saco las que estamos teniendo en Gernika o Oratuz, ¿no?, en los proyectos que estamos trabajando de territorios en conflicto, por poner dos ejemplos también que puedan ilustrar estos debates de nuestro activismo y de contrapesos institucionales, ¿no? Cuando hablamos de contrapesos institucionales, además, lo que estamos diciendo es si tenemos espacios para debatir estos temas entre sociedad civil, Estado, empresas y academia, ¿no? Y bueno, lo que estamos por lo menos viendo en el trabajo que estamos desempeñando algunas organizaciones vascas, entre ellas Gernika Oratuz, en muchos países, pues iría a poner dos breves ejemplos y me tomo un minuto, ¿no? Ayer mismo, nosotros estamos trabajando en Cabo Delgado desde hace 6 años en un contexto
de guerra, ¿no? En el norte de Mozambique, donde bueno, es una guerra que tiene componentes religiosos, ¿no? Ataques terroristas yihadistas que han provocado que la población de esa provincia, más de 1 millón de personas, se hayan tenido que desplazar o que haya más de 4.500 muertos, pero que a su vez están en un contexto de megaproyectos de extracción de gas, ¿no? En la zona costera, que es donde está siendo realmente el conflicto, ¿no? Que también tiene que ver con algunas de las cosas que se han dicho hoy. Bueno, pues paradójicamente ayer mismo salía un informe de Ruffin, que es un activista en derechos humanos, solicitado por la Total Energies, que es la multinacional francesa que está operando en Cabo Delgado, pues para hacer un análisis de la situación de los derechos humanos y del conflicto de las grandes empresas, la Total Energy, en un contexto donde está tratando de explotar gas en guerra, que ha provocado 1 millón de personas, encarga un estudio a una ONG para que le haga un balance de derechos humanos. Con esto también quiero poner el acento en que no son todo datos, sino que también las grandes empresas están utilizando pues, otras metodologías para hacer esos análisis, para llegar seguramente a la conclusión que ya Total Energies, que ha hecho o que va a hacer una inversión de 30.000 millones de euros, porque es uno de los pozos más grandes de gas del mundo, y bueno, pues con este informe lo que quiere justificar son los 200 millones de euros que va a dedicar a las comunidades afectadas, porque el conflicto, según ellos, está antes de que llegaran ellos, ¿no? Y entonces, pues bueno, para tratar de acabar con esos agravios, pues con esos 200 millones, pues nosotras ya hemos cumplido con la parte, ¿no? O sea, podemos seguir hablando, o sea, bueno, vamos a seguir hablando de diligencia de vida, pero estos son otros ejemplos de... Por ponerlo en positivo, tenemos aquí a Flor, que viene de Cajamarca, es otro territorio donde trabajamos, en Colombia, es una lideresa campesina que, bueno, que resistió a una mina, la mina de la Colosa, porque vulneraba derechos ambientales y derechos del territorio, ¿no? Es un movimiento campesino que el movimiento medioambientalista pues están defendiendo el territorio con una consulta popular consiguieron parar el megaproyecto y bueno, y siguen las amenazas, ¿no? Se están planteando alternativas de vida, ¿no? Y bueno, y hay un trabajo de universidades, ONGs, que están apoyando el movimiento campesino, pues a resistir y a buscar otras alternativas a este megaproyecto, mientras que las multinacionales, pues bueno, ahora presionan no solo con las minas, sino también con los aguacates, ¿no? Y estamos hablando de eso, de neoextractivismo, ¿no? O no de datos, pero sí de recursos naturales en este momento. Bueno, pues yo creo que esto nos puede contextualizar y ahora sí que presento brevemente a las dos personas que nos van a acompañar. Tengo a mi izquierda a Álvaro Ramírez Calvo, él es periodista especializado en cultura y cambio social y colaborador de Garnica Goratús en varias investigaciones. De hecho, lo que nos va a presentar hoy es una investigación que está haciendo sobre extractivismo como triple relación entre Estado, empresas y sociedad civil, ¿no? Que básicamente, pues bueno, la filosofía de Garnica Goratús pues lo que busca es también espacios de encuentro para dialogar sobre extractivismo entre diferentes, también con esas grandes empresas tenemos que establecer espacios de diálogo, por lo menos para tratar de llegar a algunos posicionamientos comunes, ¿no? Y bueno, y por lo menos para tener ese diagnóstico. Y bueno, la investigación va a estar brevemente disponible. Bueno, además, Álvaro es licenciado, ha dicho, en Comunicación Audiovisual y doctor en Ciencias Políticas por la UPV. Bueno, es licenciado por la Universidad de Burgos y máster en Resolución de Conflictos y Gobernanza por la Universidad de Ámsterdam y máster en Comunicación, Cambio Social y Desarrollo. Él ha trabajado, hizo su tesis doctoral sobre cultura de paz en el País Vasco y bueno, y luego pues está trabajando estos temas más metodológicos de estudios de paz y conflictos y de medios de comunicación en conflictos. Gorka Mendizábal, a mi derecha, pues bueno, es licenciado en Economía por la UPV, ¿no? Máster en Estadística Aplicada por la UNED y también tiene otro en Geopolítica por la Universidad de Vicence en Saint-Denis de París. Es analista de datos para la consultora Indisen, ¿no? Technologies de Madrid y bueno, en este momento está haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Mondragón en temas de economía digital. Y de lo que nos va a hablar principalmente es de la monetarización del extractivismo, datos digitales, geopolítica y derechos humanos, y precisamente nos va a tratar de interconectar, ¿no? Los datos, la geopolítica y los derechos humanos, y también las contradicciones que en diferentes temas
presentan, ¿no? Pues basura digital, en los temas de minerales o en el tema de cableado, ¿no? Por debajo del mar. Pues sin más, te doy la palabra. Primero creo que vas a intervenir tú. Tenemos 15-20 minutos cada una, ¿no? Y luego un espacio para el debate. Bueno, eskerrik asko, Joaquín, eskerrik asko a todos. Me gustaría empezar mi intervención haciendo una muy breve reflexión sobre el dibujo que acompaña a esta introducción. Un dibujo, por cierto, sugerido por PowerPoint. Antes hablábamos, ¿no?, de la capacidad omnipresente y omnipotente de las tecnologías. Quiero hacer una reflexión sobre todo cómo se presentan los colores, ¿no? Están ahí difuminados, entremezclados, se solapan unos con otros y conecta esto muy bien con una idea que, bueno, va a ser recurrente, un leitmotiv que va a ser recurrente a lo largo de mi charla, que es básicamente que todo fluye. Pantarrey, esto es una cita clásica de la filosofía atribuida a Heráclito, que fue quien estableció que todo se encuentra en constante cambio, en constante movimiento y que pues andamos transitando en escenarios de incertidumbre que se están recreando. Y hablando de incertidumbres y hablando de cambios, el capitalismo contemporáneo en las próximas décadas está adentrándose en un escenario de creciente incertidumbre. Con bastante probabilidad su recomposición o reorganización va a ocurrir en un contexto marcado por inestabilidad financiera, por reducción de materias primas, por una situación climática pues, vulnerable, y son factores que van a propiciar unas expectativas de crecimiento cuanto menos ralentizadas. Una herramienta que es clave para que el capital se mantenga o asegure sus condiciones de existencia es el extractivismo en este caso de materias primas y de recursos naturales, que es definido por Renan Megacantor como el conjunto de actividades económicas con sus correspondientes derivadas militares, sociales, políticas, ideológicas, culturales, que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad, fuerza de trabajo, desde un territorio determinado hacia los centros de capital, ¿no?, los centros dominantes en el capitalismo mundial. Una vez más, todo fluye. El extractivismo tiene su máxima expresión en monocultivos agroindustriales, en explotaciones mineras, hídricas, gasísticas, madereras, en infraestructuras de distribución y logística, en megaproyectos, en definitiva, como ya ha mencionado Joaquín, que abundan especialmente en amplias regiones de América Latina, Caribe, África, etc. El extractivismo es un fenómeno complejo que ha ido mutando y ha ido transformándose a lo largo de varias etapas históricas, pero si hay un hito que marca y que aglutina sus características es el colonialismo. El colonialismo europeo del siglo XVI, ¿no?, de potencias portuguesa, española, ¿no?, en territorios de ultramar. Y antes hablábamos, ¿no?, del neocolonialismo. Bueno, pues obviamente el extractivismo ha sabido adaptarse a ello. Siempre ha sabido cambiar junto con los sistemas políticos y económicos y además ha sabido optimizar muy bien los avances tecnológicos para aprovechar esa actividad extractiva, esa explotación de recursos naturales. Sin embargo, ahora está cambiando. Estamos pasando de un contexto de extractivismo clásico a lo que podríamos llamar una especie de neoextractivismo, lo que algunos autores denominan neoextractivismo. Tradicionalmente, el extractivismo clásico operaba en países que estaban gobernados por gobiernos autoritarios, donde había mercados laborales altamente informales, donde no había una rendición de cuentas sobre externalidades sociales y medioambientales y bueno, donde realmente a las comunidades se les tenía totalmente ignoradas, cuando no directamente perseguidas, ¿no?, y oprimidas. Hoy el neoextractivismo cada vez está, esto depende mucho de cada sistema de gobierno, pero depende mucho de que haya un equilibrio, ¿no?, entre asegurar condiciones ventajosas para la inversión y a la vez garantizar unas políticas públicas redistributivas de riqueza. Pero es que hay más. El momento actual se caracteriza porque es necesario satisfacer una demanda creciente de materias primas en las economías emergentes, desde luego también en los países occidentales. Y esto está ocurriendo en un escenario de agotamiento de bienes naturales, por lo cual hay una contradicción, bueno, cuanto menos espinosa, ¿no?, y que implica, desde luego, disputas a nivel geopolítico, que luego seguramente Gorka nos hará alguna mención a ello.
El extractivismo, en consecuencia, provoca múltiples efectos a nivel económico, político, social, medioambiental. Por un lado, produce crecimiento económico, digamos, de manera ortodoxa, pero por el otro, reprimariza la economía, contribuye a que se pierda valor agregado, reproduce asimetrías en el orden económico internacional, instituye además una especie de racionalidad productiva que altera las relaciones sociales, políticas, culturales de las comunidades, relaciones tradicionales, ¿no? Las comunidades donde opera. Y desde el punto de vista medioambiental hace uso de técnicas extractivas como consecuencia de esos avances tecnológicos que a veces tienen efectos directamente irreversibles e irremediables sobre los ecosistemas. Todos estos efectos hacen que el extractivismo sea un fenómeno en disputa y genere una serie de conflictos, ¿no?, entre comunidades locales, instituciones y empresas con intereses en la zona. De hecho, los proyectos extractivistas se han caracterizado por desembarcar en los territorios y vulnerar varios derechos, ¿no?, de tipo civil, cultural, económico, afectando a la salud, a la propiedad, al desarrollo, etc. Hemos visto varios casos hoy, hemos hablado del coltán en Ruanda, en Congo. Joaquín acaba de hacer una mención a Mozambique también, hemos hablado de Agrogueba, ¿no? Y yo creo que en el imaginario colectivo de todos está el conflicto del delta del Níger, por ejemplo, ¿no?, que implicó a Shell, entre otras, ¿no?, una petrolera de importancia mundial, a poblaciones autóctonas nigerianas, fuerzas armadas, milicias, y que se ha saldado consecuencias que todavía siguen vigentes a día de hoy, con decenas de miles de muertos, cientos de miles de desplazados. No hay que quedarse solamente con un ejemplo tan extremo como este, pero muchas veces los proyectos extractivistas son pretexto para la militarización, para el desplazamiento de comunidades, para que surjan grupos armados irregulares, etc. El propósito de esta ponencia tampoco es centrarme en este lado, ¿no?, en estas dimensiones del conflicto, pero es necesario, si estamos hablando de extractivismo y derechos humanos, tener en cuenta este lado, ¿no?, de la realidad. En esta comunicación lo que planteo es un triángulo de gobernanza entre estados, empresas y sociedad civil. Así planteado parece como sencillo. Cada una de ellas tiene sus funciones, ¿no? Algunas son complementarias y otras entran directamente en disputa. Las administraciones aspiran, o entre sus funciones está la de regular la economía y a la vez, pues, garantizar una serie de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Por su parte, las empresas quieren rentabilidad, quieren crecimiento, quieren ofrecer servicios, quieren seguridad jurídica, y son condiciones que precisamente prosperan en contextos donde se respetan los derechos humanos. Y por su parte, la sociedad civil, pues, se organiza en movilizaciones que visibilizan las comunidades que son afectadas, ¿no?, por estos proyectos, que visibilizan los costes, el reparto de beneficios, los efectos de los proyectos extractivos, y de paso fomentan la cohesión social y contribuyen a la democratización, ¿no?, de la vida cotidiana. La pregunta es cómo consolidar esta triple relación desde un marco de respeto y protección y promoción de los derechos humanos. Comenzando por los estados. Por lo general, el estado es el propietario de los recursos naturales no renovables de un país, por lo que dispone de un amplio abanico de herramientas legislativas para regular su aprovechamiento económico. Mediante la intervención estatal se pueden conceder licencias de explotación, garantizar la seguridad jurídica a las empresas, establece regímenes tributarios específicos, ventajas fiscales para inversores, políticas redistributivas, participa directamente a través de empresas de titularidad pública, crea fondos públicos de estabilización cuando la economía no va tan bien, diseña políticas sectoriales en educación, en sanidad, en mejora de infraestructuras y establece mecanismos de resolución de conflictos. Todo este andamiaje jurídico aspira a legitimar el extractivismo como una actividad que es de utilidad pública, que promueve el progreso, que promueve el desarrollo, que promueve la modernización. Se apuntala sobre un consenso social, un supuesto, en muchas ocasiones, consenso social, que nunca se cuestiona. En aquellas ocasiones en las que, y son numerosas, en las que los proyectos extractivistas conculcan, vulneran algún derecho, existe margen o cierto margen para los contrapesos institucionales, ¿no?, que permiten que los proyectos extractivistas se anulen, se paren, se reviertan de alguna manera, sobre todo cuando afectan a las comunidades afectadas. Habitualmente estos cambios ocurren bajo el amparo del derecho de consulta de las poblaciones, es decir, las poblaciones, las comunidades tienen derecho a ser consultadas y las empresas tienen la obligación de consultar y informar sobre lo que se va a hacer, ¿no? Son bastante frecuentes, por ejemplo, las tensiones sobre la propiedad y el uso de la tierra
en estos contextos, ¿no? Las empresas pues, quieren explotarla muchas veces bajo formas de monocultivos o la forma que fuere. Las comunidades pues, le quieren dar un uso ganadero, agrícola, forestal, pero siempre, sobre todo, pequeñas explotaciones, minifundios con un impacto menor. Los derechos de explotación, se da la circunstancia, ¿no?, contradictoria. Los derechos de explotación son otorgados por los estados, pero si esta explotación no es informada o directamente conculca, ¿no?, la forma de subsistencia de las comunidades, pues el proyecto puede pararse, aunque desde luego no se hace de forma rápida, ni inmediata, ni muchas veces con una compensación totalmente satisfactoria. Precisamente, uno de los temas pendientes es lo que se llama la justicia distributiva. Cuando se da un proyecto de extracción, las comunidades esperan algún tipo de beneficio, ¿no? Regalías, que mejore el empleo, que haya oportunidades para la formación, que se mejoren las infraestructuras. Y esto lo que hace es que las comunidades confíen en las empresas, ¿no?, y se establezca una simbiosis. Las administraciones públicas en este sentido tienen la responsabilidad de ejercer de árbitros, ¿no?, de que esas condiciones se cumplan, de que además se limiten o se eviten en la medida de lo posible relaciones de dependencia, ¿no?, y de patronaje, ¿no?, sobre redes clientelares. Sin embargo, está la cuestión de cómo se accede a la justicia, ¿no? Antes veíamos en el vídeo que se ha proyectado cómo las comunidades en Guinea-Bissau tenían problemas para acceder a la justicia. Evidentemente, esto depende de la estructura institucional del país de origen y del país de destino y de los mecanismos que tengan esas personas para acceder, ¿no? Con lo cual, obviamente, esto junto al propio funcionamiento de la justicia pues hace que pueda ser una solución que existir existe, pero que la aplicación pues ya es otra cosa. Por el lado de las empresas, hay que entender que la protección de los derechos humanos por parte de las corporaciones implica que éstas entran directamente en el terreno de lo público o en el terreno del debate público, bueno, no sé muy bien cómo decirlo. Desde la publicación del informe Ruggie pues, han sido frecuentes los debates sobre cómo se relaciona, ¿no?, empresa y derechos humanos. En su día, Saskia Sassen, la socióloga experta en globalización, consideraba que el flujo internacional de capitales y el paradigma normativo de los derechos humanos eran dos órdenes sociales normativos diferentes que no tenían nada que ver entre sí, que incluso eran contrapuestos. Esto necesariamente ya no es así. Antes se ha hablado también de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que reconocen que las empresas tienen responsabilidad, no solamente para respetar, sino que tienen que promover los derechos humanos más básicos. Esto supone un punto de inflexión, supone un debate muy interesante, pero la aplicación, pues como hemos escuchado esta mañana, es otra historia. Sobre todo en zonas, digamos, periféricas, ¿no?, del capitalismo internacional, estos avances pues, todavía no han llegado. Sin embargo, es interesante que este cambio que se está produciendo afecta tanto a lo legal como a lo organizativo, ¿no?, a la propia gestión corporativa. En este sentido, este respeto de los derechos humanos va más allá de formulaciones retóricas, ¿no? Pueden ser reclamados legalmente por las comunidades, por lo tanto son una obligación responsable, que conlleva también una rendición de cuentas pública. Pero es que además se trata de una responsabilidad incondicional, independientemente de lo que las leyes domésticas digan, en teoría, sobre materia social, laboral o medioambiental. El punto de referencia en los derechos humanos es global. Como globales son las interacciones económicas y los flujos de intercambio de capital. Por lo tanto, unas reglas de juego justas deberían operar en el mismo plano. Al mismo tiempo, los derechos humanos sirven como un catalizador para mejorar organizativamente a las empresas. Y este nuevo paradigma jurídico hace que se pase del name and shame, que eran las acciones que hacían organizaciones en favor de los derechos humanos, acciones organizadas en campañas, ¿no?, para señalar cuando una empresa vulneraba algún tipo de derecho civil, social, para que los clientes no comprasen o los inversores estuvieran disuadidos, ¿no? Pues pasar de esa campaña de señalar a una de know and show, en la que las empresas son conscientes de su importancia, hacen los cambios, digamos, a nivel interno y externo que sean necesarias y luego lo publicitan para conocimiento del conjunto de la sociedad. Pero hay más. Este cambio de paradigma implica que ya las personas que se ven afectadas por el extractivismo ya no son actores pasivos, valga la contradicción, sino que son titulares activos de derechos que deben respetarse de forma legítima y que pueden reclamarlos.
en cualquier momento. En este sentido, la responsabilidad debe hacerse de manera copartícipe con el Estado y con la sociedad civil, a través de medidas como el respeto de estándares medioambientales, el anuncio público y transparente sobre cómo se van a desarrollar los proyectos, la oferta de compensaciones, establecimiento de programas de empleo, etc. La última pata, ¿no?, de este triángulo, la sociedad civil, ha sido tradicionalmente ignorada y dejada de lado en las políticas relacionadas con el extractivismo. En años recientes se han ido introduciendo tímidamente en la ecuación, pero su poder de influencia todavía está bastante limitado, por desgracia. El impacto del extractivismo se ha traducido en movimientos o en el surgimiento de movilizaciones sociales que giran alrededor de varios ejes, como la reapropiación del territorio, la resignificación de las relaciones sociales, la autogestión de los asuntos públicos y, en definitiva, la democratización de la vida cotidiana. La base social de estos movimientos es transversal. Incluye a sindicatos, a trabajadores de la tierra, movimientos ecologistas, profesionales, clases medias, estudiantes, artistas. Desde el punto de vista estructural y de la toma de decisiones, pues son o tienden a tener una estructura abierta, horizontal, asamblearia, también surgen liderazgos, pero se tiende a democratizar la deliberación colectiva y tiene una pluralidad de voces. Esta pluralidad de voces lo que quiere es promover alianzas con otros sectores de la sociedad civil para crear marcos de interpretación y de intervención. Los repertorios de acción pues son variados. Hay desde acciones no convencionales y disruptivas como huelgas, boicots, ocupaciones de tierras, bloqueos de carreteras, consultas populares, hasta acciones, digamos, más creativas, como es la reconversión de zonas amenazadas en cooperativas de trabajo, ¿no?, una forma de economía, digamos, más solidaria y más participativa. También los colectivos sociales echan mano de herramientas jurídicas para retrasar el avance de los megaproyectos y abogan también por espacios de concertación donde puedan reunirse con las administraciones y con las empresas para acordar mecanismos de compensación a nivel económico, social y medioambiental. Antes hablábamos, o hemos escuchado, ¿no?, la proposición de ley del Centro Catalán sobre Empresa y Derechos Humanos, que podría ser un ejemplo, ¿no?, como este diálogo entre la sociedad civil y las administraciones públicas. Las organizaciones de la sociedad civil deben tener autonomía con respecto a las instituciones. En ese sentido, los partidos políticos pueden ser interesantes porque ejercen a veces de puente entre sociedad civil y el Estado, pero yo creo que es más útil hablar de organizaciones totalmente autónomas, ¿no? Sin embargo, esto no es una condición suficiente. Las instituciones también deben abrir canales para que participe la ciudadanía de manera directa, incluso no necesariamente a través de organizaciones, puede ser de manera más informal y desorganizada, pero se deberían establecer mecanismos de cogestión. De lo contrario, pues los movimientos pues, pierden fuelle, pierden autonomía y entonces ya no son interlocutores efectivos, por lo tanto pueden ser ignoradas o incluso directamente perseguidas si son particularmente molestas. De hecho, si la sociedad civil no se incluye, muchas veces es condición para que surja la agitación social que pueda derivar pues quizá en violencia, cuya represión pueda servir de excusa por parte de los estados para reprimir los derechos humanos. Vemos que el triángulo inicial pues ya ha cambiado un poco, ¿no? Aquí se ven las distintas funciones muy resumidas de lo que yo acabo de decir y esas interrelaciones que podrían ir ocurriendo. Obviamente esto es un modelo analítico que no agota la realidad, pero que puede ser pues, bastante ilustrativo. Para concluir, pese al gran potencial interventor de los procesos extractivistas, las instituciones públicas tienen una serie de retos propios, ¿no? Algunos de los más acuciantes son la institucionalización de mecanismos redistributivos, que esto pues, todavía puede ser bastante mejorable, la necesidad de una inversión pública eficiente y equitativa en las políticas públicas ya mencionadas, que se garantice el dinamismo de la inversión privada, es un equilibrio muy, muy complicado, es un malabarismo, y el establecimiento de canales de comunicación y gobernanza entre empresas y sociedad civil. Antes hemos oído hablar también de los planes de acción nacional, que es una herramienta útil que ejerce de bisagra entre sociedad civil y empresa. Estos planes pues, son documentos donde los gobiernos articulan las acciones a desarrollar en cambios pues, relacionados con el desarrollo, derechos de las mujeres y de la infancia, cambio climático, gobierno abierto.
son de gran importancia para revisar el alcance de las políticas, para identificar limitaciones sobre las que intervenir y si se lleva a cabo de manera pues, transparente y abierta e inclusiva, pues puede ser un catalizador para coaliciones, ¿no?, entre distintos grupos de interés y que nadie se quede fuera. Por el lado de las empresas, la unión entre derechos humanos y corporaciones, pues es dentro de un marco internacional, ¿no?, como es el de los derechos humanos, pues tiene aspiraciones a que sea incondicional y vinculante, lo cual esto es una novedad total con respecto a lo que también se ha comentado antes de la responsabilidad social corporativa, que normalmente pues era una forma de acción pues más dispersa, más indefinida, subordinada a la discrecionalidad de las empresas, que luego no tenía un correcto seguimiento, como ha mencionado Nerea antes. Por lo tanto, este cambio ya es vinculante y es mucho más fuerte si se cumple. También una tarea, digamos, que podrían tener en cuenta las empresas es el de la comunicación. Ya hemos dicho que las empresas no solamente tienen que ser conscientes del respeto y la promoción de los derechos humanos, sino que también tienen que comunicarlo a la sociedad en general. Y entonces tienen que utilizar un lenguaje que sea accesible para todos, que deje de lado esa retórica, digamos, economicista de coste, riesgo, beneficio, etcétera. Y entonces esto también pasa porque en el interior de las empresas tiene que haber una pedagogía sobre los derechos humanos. Hay mucha gente dentro del mundo empresarial a la cual este es un campo que le resulta ajeno y es hasta cierto punto natural. Le puede resultar que es un concepto como muy críptico o abstracto o que es excesivamente político. Entonces las empresas tienen que comunicar, pero tienen que hacer una reflexión previa para aterrizar esos conceptos. De lo contrario, este cambio, digamos, comunicativo pues no es efectivo. Una adecuada evaluación, además, desde el punto de vista interno, sirve para que los actores dentro de la empresa creen estrategias conjuntas, identifiquen barreras, riesgos, oportunidades y ese aspecto organizativo es más importante que nunca para que esto sea efectivo. Antes hablamos de los incentivos, las sanciones, un poco estrategia de palo y zanahoria. Bueno, primero yo creo que tiene que haber un convencimiento real, no que sea en qué medida esto me conviene a mí como empresa. Es un cambio no solo utilitarista, es un cambio ético, ¿no? En primer y último lugar. El problema es que todo es voluntario, ya lo ha mencionado antes Almudena, ¿no? Hace falta que este marco internacional sea más vinculante, sea más exigente, ¿no? Se pase definitivamente de la soft law a una hard law, ¿no?, a una ley que sea de obligado cumplimiento. Y en tercer lugar, las comunidades tienen el derecho a ser consultadas e informadas sobre cómo se emplean los recursos extraídos en su territorio y contribuir a los procesos de toma de decisiones. En este proceso de legitimación y de inclusión corre tanto del lado de los estados, de las administraciones, como de las propias empresas. La sociedad civil también tiene que ser consciente de su poder transformador, obviamente. Pero la consulta no debe ser algo meramente ad hoc, en plan, bueno, te informamos de que vamos a hacer esto, quieras o no, sino que tendría que ser una implicación más activa, que funcione como base para una colaboración a tres bandas que ayuden en la promoción y protección de los derechos humanos. Y para terminar, voy a lanzar un par de reflexiones. En muchos contextos, hemos visto, ¿no?, aquí la interrelación, ese todo fluye entre los tres actores. Como digo, en muchos contextos el debate sobre los derechos humanos, bueno, casi ni está ni se le espera, no está en una fase muy incipiente. Hay países donde los esquemas de gobernanza multilateral, como los que acabo de mencionar, son débiles, donde hay mucha corrupción, donde la capacidad de movilización social también está perseguida, porque esto depende de la estructura de oportunidades políticas de cada Estado, ¿no?, de una serie de cuestiones del propio funcionamiento de los Estados, de la cultura política, de la historia reciente. Bueno, hay muchos factores. En los países donde la movilización social no es tan efectiva, incluso está perseguida, pues suponen una paradoja, ¿no? Por un lado, es donde más necesario es realizar el trabajo de auditorías y de concienciación sobre empresa y derechos humanos, pero a la vez es donde más difícil resulta hacerlo. Hay muchos riesgos. Entonces, en estos casos, pues siempre hay que tratar de buscar metodologías alternativas, estableciendo alianzas con organizaciones no gubernamentales que trabajan en el terreno, con investigadores independientes, con comunidades de base, ¿no?, con, de nuevo, la sociedad civil. Y en segundo lugar, pues que yo creo que no habría que dejarse llevar en exceso por el optimismo, ¿no?, de que todo sea
que todo cambio sea posible o que el cambio que queremos sea posible. Como ya he dicho al principio, el capitalismo está afrontando un horizonte que como mínimo podemos calificar de inexplorado. La globalización económica pues, ha seguido imparable, expandiéndose en muchos casos más allá del alcance regulatorio de los gobiernos y de lo que tengan que proponer la sociedad civil. Hay lugares sin gobernar, hay vacíos institucionales, hay brechas en la gobernanza y desde luego hay retos históricos que afrontar. En lo que nos atañe, gobiernos, empresas y sociedad civil han de ser conscientes de que el extractivismo genera consecuencias ambientales y socioeconómicas de las cuales emergen luchas sociales que no pueden ser ignoradas y que forman parte de un escenario que es crecientemente incierto. Antes, Eurídice ha planteado una idea muy interesante, o ha mencionado una idea muy interesante, que es la del sentimiento póstumo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, antes he hablado de que todo fluye, sí, pero ¿hasta cuándo? Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Álvaro. Bueno, emango diogu hitza Gorkari, ez? Bueno, pues muchas gracias a todos, especialmente a Iker y a Laura por invitarme a este encuentro. Gracias también a Joaquín por la introducción y, como bien ha dicho, pues hoy vengo a hablar un poco de los datos, de la geopolítica y de los derechos humanos. Para ello, bueno, primero voy a definir qué entiendo yo por geopolítica, por Internet y por datos. Después voy a mencionar una serie de problemáticas relacionadas con estos temas que tienen que ver con los cables submarinos, la extracción de minerales, también con la basura tecnológica y finalmente unas conclusiones para acabar. Bien, entonces yo me voy a basar en la definición que da Yves Lacoste, uno de los precursores de la Escuela Geopolítica Francesa, que es también uno de los creadores del Instituto Francés de Geopolítica, y este geógrafo entendía la geografía como una manera de hacer la guerra, ¿no? Como un instrumento. En ese sentido, pues la geopolítica o la técnica geopolítica sirve para comprender y analizar a distintas escalas geográficas las distintas rivalidades de poder que existen entre actores o agentes implicados. En la parte derecha, por ejemplo, vemos una imagen de la consultora de geopolítica Cassini francesa, donde se establece un territorio a distintas escalas. Cada una de esas escalas hay una serie de actores que rivalizan por el poder y, evidentemente, dependiendo de ese nivel, pues ese poder va variando, ¿verdad? Después, Internet. El concepto de Internet, sin duda, se puede entender de muchas maneras distintas. No hay un consenso, pero sí que es cierto que hay tres conceptos que muchas veces son bastante recurrentes. El primero es la red, el segundo es la descentralización y finalmente la comunicación. Bien, en mi caso, y para entender un poco la relación entre la geopolítica y los datos, yo me voy a basar en una definición que dio el periodista Jeff Jarvis en una reunión del G8 que se celebró en París en el año 2011. Y este periodista utilizó como sinónimo de Internet el concepto de continente. Un continente que tiene que ver con el territorio, un territorio que puede ofrecer una serie de riquezas y también una capacidad de desigualdad importante y, por tanto, un continente que tiene que ser explorado. Vale. Y finalmente, el concepto de los datos. Yo, como economista, voy a utilizar el concepto de activo intangible, aunque también en la literatura científica no existe un consenso sobre cómo definir el concepto de dato. Lo que sí que es cierto es que, en cuanto al valor de los datos, hay dos lógicas que en teoría son opuestas, pero que luego convergen a través del ciclo de vida del dato, que ya lo explicaré un poco más tarde. Entonces, yo lo voy a analizar desde un punto de vista económico y también desde un punto de vista mecatrónico. La mecatrónica es una mezcla entre la informática y la física, ¿vale? Entonces, aquí he puesto una serie de ejemplos de la literatura para que vean cómo no es fácil realmente definir lo que son los datos.
Se puede hablar de activo inmaterial, bien económico, un bien básico, un bien intangible, bien de experiencia. No hay realmente un consenso y esto sin duda dificulta pues, la comprensión un poco de la problemática. ¿Cómo analizar un poco el valor de los datos? ¿No? Que hoy en día muchas veces lo escuchamos tanto en los periódicos como en la radio. Bueno, desde un punto de vista mecatrónico, insisto, informático e ingeniero, los datos en sí mismos tienen un valor. Y esto se debe a que con la sensórica que se utiliza para captarlos se obtiene. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que implica muchas veces que si una máquina industrial o un ordenador o un móvil tiene una serie de datos, esos datos pueden llegar a capturar esa información. ¿De acuerdo? Desde un punto de vista económico, en cambio, los datos en sí mismos no tienen ningún valor. Lo que hay que hacer es transformarlos para obtener una información. Entonces, esto en teoría es opuesto, ¿no? Estas dos distintas lógicas son distintas. ¿Cómo podemos aunarlas? Pues a través del concepto del ciclo de vida del dato. ¿Qué supone el ciclo de vida del dato? Analizar las distintas etapas y fases desde la creación del dato hasta la obtención de la información. Bien, esto evidentemente está relacionado con una visión interna de la empresa y una visión externa de la empresa. Vale. Entonces, esta visión externa de la empresa es la que yo utilizo para poderlo relacionar con la geopolítica y con el territorio. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de los cables submarinos. Es un ejemplo de una multinacional que se dedica un poco a cartografiar estos cables y que muestra perfectamente no solo el entramado tecnológico, sino también las distintas rivalidades de poder que existen entre los distintos continentes. También hay que considerar, evidentemente, los mercados de tecnología que existen en cada uno de ellos, por tanto, renta per cápita y al mismo tiempo la cantidad del mercado, ¿vale? Entonces, para tratar este tema me he basado en un estudio de Camille Morel, que es investigadora del Instituto de Estudios Estratégicos y de Defensa, y según ella existen un total de 450 cables submarinos por los cuales pasa el 98% de todo el flujo de información que existe en el mundo. Entonces, para entender perfectamente este mercado de cables submarinos hay que considerar 4 elementos fundamentales. Los primeros actores son aquellos que se dedican a la producción y al equipamiento de esos cables submarinos. Aquí he puesto una serie de ejemplos. Después está la reparación, aquellas empresas que se dedican a reparar este tipo de cables. Después están aquellos que son propietarios o copropietarios de estos cables. Y finalmente, aquellos agentes económicos que realmente han cambiado este mercado de los cables, pues los GAFA, ¿vale? Los Google, Amazon, Facebook y Apple, no solo por su conocimiento técnico, sino también por su capacidad económica de poder realizar inversiones fuertes. Entonces, lo que es importante, y esto ya se ha mencionado yo varias veces por otros ponentes, es comprender cómo esta relación entre tecnología y datos está basada en la extracción de minerales. Sin estos minerales la tecnología no funciona. Por tanto, cuando nosotros hablamos de datos y de minerales, esa relación con la geopolítica a través del territorio se ve claramente. Aquí pongo una serie de ejemplos, que ya se han mencionado algunos, de los primeros países productores o con más reserva de algunos minerales. Evidentemente hay muchísimos minerales más que en cada uno de estos aparatos tecnológicos existen. Y me he basado pues en la fuente de Geological Survey del año 2022. Un ejemplo claro, que también se ha mencionado, es el de la República Democrática del Congo. Aquí abajo vemos, pues este es un mapa del Ministerio de Asuntos Exteriores y en cambio en la parte derecha otro mapa del Centro de Investigación y Peace Research, que lo que hace es mostrar un poco la cantidad de minas, dependiendo de los minerales que existen únicamente en este país. Si esto lo extrapolamos, nos podemos imaginar la cantidad de riqueza que existe realmente en países como la República Democrática del Congo u otros muchos. Entonces, hay de todo tipo, desde el oro, coltán, diamantes, cobalto, wolframio. Realmente hay muchísima riqueza y seguramente por eso estos países son tan pobres.
justamente por eso, porque hay mucha riqueza. Vamos a ver un ejemplo claro, visual, porque muchas veces es difícil llegar a comprender la escala de la magnitud de la tragedia. Aquí en la imagen de la izquierda, bueno, es una imagen de satélite, y aquí en la parte derecha vamos a ver pues, las condiciones laborales de esta gente que trabaja en una de estas minas de la República del Congo. Y esto, vale, ya se está cargando. A ver. También es importante, no solo he puesto menciones académicas, los periódicos cada vez más hacen mención a este tipo de situaciones. Esto es una mina y todos estos son trabajadores en esa mina. ¿Sí? Evidentemente la relación entre minerales, información, geopolítica, pues se ve, y derechos humanos evidentemente se ve en este tipo de imágenes clarísimamente, ¿no? Realmente para que funcione esta tecnología, ¿todo esto es necesario? Sí, no, ¿hasta qué punto? Son preguntas que yo sin duda no sé responder, ¿vale? Y las condiciones, sin duda, laborales, pues son las que son. Y esto lo voy a hacer aquí. Vale, vuelvo otra vez. Otro ejemplo que también se ha mencionado, que son las basuras tecnológicas. En el caso de Ghana, Accra, que es la capital, alberga uno de los basureros tecnológicos más importantes y más grandes del mundo, ¿vale? Aquí tenemos una imagen también sacada a través de satélite y que muestra un poco las dimensiones geográficas de ese basurero. Accra, por cierto, la capital, que es grande, está justo alrededor de ese gran basurero, ¿vale? Y otra imagen que sin duda creo que vale su peso en oro es esta otro vídeo que refleja esta realidad. Bueno. Vale. No sé qué pasa aquí. La manera en la que se extraen esos tipos de minerales ya de los productos que se han desechado es básicamente quemándolos. ¿Sí? Aquí no hay ninguna seguridad ni nada. Y aquello que vemos al fondo, ahora se va a ver mucho mejor, realmente es basura tecnológica. Ahí detrás, debajo más bien, hay un río, las chabolas están alrededor y evidentemente las casas un pelín más lejos, pero no deja de ser significativo el volumen de chatarra tecnológica que existe, ¿verdad? Y esta es un poco la realidad de este tipo de lugares, ¿vale? Bien, volviendo un poco a esta visión más teórica, ¿vale? Una de las dificultades estadísticas para poder medir el impacto de esta realidad es que no hay un consenso metodológico ni tampoco hay una única base de datos para poder estimar correctamente el volumen de basura tecnológica que existe. Y, por ejemplo, en este estudio del año 2022 se recogen 5 trabajos académicos distintos que intentan estimar ese volumen tecnológico, o sea, volumen de basura tecnológica que alberga Accra, ¿vale? Este basurero. Como ven, en la parte izquierda, sin duda, pues la diferencia es muy grande y esto también dificulta muchas veces comprender completamente y en su globalidad este problema, ¿sí? Y otro de los grandes debates es realmente cómo se obtiene la información, porque mucha de esa basura tecnológica viene de manera legal, registrada, pero otra mucha viene de manera ilegal, ¿sí? Otro aspecto que me ha parecido muy interesante analizando esta realidad de los basureros tecnológicos es que tampoco existe un consenso de qué países son aquellos que más exportan
a este tipo de basureros tecnológicos. Por ejemplo, en la parte izquierda vemos un estudio científico del año 2020 en el que pues, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, China e India son los países que más exportan basura tecnológica a Ghana, lo cual rompe un poco con esa lógica de que desde Occidente va más basura hacia el sur. Sería más bien basura tecnológica que va del sur a sur. En cambio, en la otra imagen, en la parte derecha, en un estudio del año 2011, vemos que estiman que el 85% de toda la basura que recoge Ghana proviene de la Unión Europea. Por tanto, son cifras muy variadas y que a mí por lo menos me dificultan comprender esto en su totalidad. Sí que es cierto, puede ser una observación, que el estudio del año 2011, bueno, desde el año 2011, pues haya cambiado bastante ese mercado digital en estos países emergentes. Puede ser, pero hasta qué punto pues no lo puedo asegurar. Y brevemente, pues como conclusión final, la transformación digital implica poder, implica relaciones de poder. Al mismo tiempo, los datos son un activo intangible que hay que comprenderlos durante y a lo largo de todo su ciclo de vida, tanto interno como externo a la empresa, que los flujos de información pasan a través de los cables submarinos, que son también un elemento de espionaje, seamos sinceros, y que ahí están también los estados, no solo las grandes multinacionales, y que finalmente, para que funcione ese mercado digital y estos aparatos tecnológicos que nos rodean, pues la extracción de minerales y los vertederos tecnológicos son, por desgracia, una realidad. Así que, bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, Gorka. Creo que ha sido, a pesar de todo, una exposición bastante crítica y muy objetiva, con casos muy concretos que nos sirven mucho para el debate y que une también con la primera intervención, ¿no?, de Euridice, ¿no?, que nos ha planteado algunos temas comunes. Y también eskerrik asko, Álvaro, ¿no?, por esa sistematización, ¿no?, que creo que nos ayuda a tener un panorama más global, ¿no?, cuando estamos hablando de extractivismo y gobernanza, ¿no?, de cómo afrontarla, ¿no?, porque bueno, en la mesa de hoy pues muchas veces ponemos el foco en las empresas o el foco en el papel del Estado, ¿no?, y yo creo que esa sistematización, este estudio, nos ayuda a tener pues una foto con una mirada pues mucho más multiangular, ¿no?, que nos puede reorientar cuando tenemos este tipo de debates. Y bueno, ahora creo que hay unos minutos breves para las reacciones a la mesa de ahora, antes del debate de los diálogos horizontales. Y entonces, pues la palabra es vuestra. ¿Alguna pregunta? Tú te quieres librar, pero no hay maneras. Tener un poco de libertad también más a la hora de hablar. Bueno, a mí me han gustado mucho vuestras intervenciones porque me parece que es aterrizar muy en lo concreto, pues la tuya ha sido súper concreta y concisa, y la tuya todas las medidas que podrían implicarse desde cada uno de los agentes, ¿no?, que componen este triángulo. Y me surge siempre la reflexión de toda la promoción que existe sobre la economía circular, es todo lo que llevo pensando a lo largo de todo el laboratorio, y cómo es necesaria la labor todavía que realizamos muchas organizaciones de lo que se llama con nombres muy altisonantes como educación para la transformación social, educación para la ciudadanía, pero realmente cuando hablas con la gente que va a construir el futuro, con alumnado de formación profesional, de secundaria, pero también de universidad y de cursos muy superiores a nivel de la universidad, hay un foco muy grande en que la tecnología nos va a salvar y que todas las cuestiones medioambientales van a ser solventadas con la innovación tecnológica, como ya postulan pues las teorías económicas tradicionales, y que toda esta revolución de la tecnología se está plasmando en la economía circular como panacea,
cuando realmente entiendo que no va a salir desde el ámbito de la empresa ni desde determinados ámbitos políticos la reivindicación del decrecimiento, porque la palabra decrecimiento pues suena muy revolucionaria, pero sí la necesidad de enfocarnos en la desmaterialización de la economía y en cómo pues, la economía circular no es la solución a los problemas ni medioambientales ni, por supuesto, sociales y de buen gobierno. Yo creo que la forma de visibilizar o de forma, digamos, subordinada a lo que habéis estado planteando en estas mesas me reafirma la necesidad pues, de seguir haciendo esa sensibilización hacia la necesidad de pues, plantearnos otro tipo de consumo, otro tipo de valores sociales, toda esa parte intangible que tiene que ver con las emociones, con las relaciones, con la filosofía, ¿no? Y que al final, pues sin ellas no se va a construir esa economía de paz. Y bueno, no sé si alguien me ha entendido porque es mi propia reflexión, pero que con vuestras presentaciones finales, que están basadas pues, en una metodología analítica por parte de Álvaro y en un, como no trabajo académico de datos, contraste de fuentes, pues creo que sirven una vez más para reivindicar esa necesaria desmaterialización de la economía. Bueno, con eso lo dejo. ¿O alguna pregunta más? Sí, por mi parte, yo creo que la tecnología no nos va a salvar del pensamiento mágico. Nunca lo ha hecho. ¿Por qué iba a ser diferente? Hay retos, ¿no? Y estamos un poco en un momento quizá un poco límite, o bueno, no se sabe. En realidad la historia se va desenvolviendo, nadie tenemos aquí una bola de cristal. Pero tú antes mencionabas a la gente joven, ¿no? La que tiene una capacidad de transformación y de plantar, digamos, las semillas del futuro que quizá queremos vivir. Y por la experiencia que yo tengo también en mi día a día, en mi trabajo, yo creo que hay una gran fascinación por consumir, por aparentar, por vender una forma de estatus. Al final, nuestras formas de vida que están tan hiper individualizadas son mercados. Y hay un discurso en el que parece que estamos eligiendo lo que queremos, pero en verdad no. Es una reflexión a tu reflexión, no tengo, no tengo elementos de juicio para hacer algo más. El espacio de debates, que nos por favor, porque es que me tengo que contener en el formato. ¿Alguna más? Bueno, yo quiero preguntar algo que me salió. En la comunicación de la socialización de las empresas mineras, ¿quién vigila o controla que se diga la verdad a la comunidad? Porque, por ejemplo, en Cajamarca nos hablaban de maravillas, pero al final de 10 años que nos dimos de cuenta, nosotros decimos allá, nos querían meter gato por liebre. Entonces, ¿quién vigila esa comunicación? De que realmente cuando socialicen la verdad y que las comunidades estén de acuerdo o se llegue a un consenso donde sí se puede hacer la exploración o la explotación o no. Mencionaba en la anterior exposición esa figura externa o figura pública, pero a la vez eso que garantiza, ¿no? ¿Cómo se garantiza existe una objetividad, ¿no? O existe una subjetividad, o cómo se manejan esas verdades, ¿no? Que son según las posturas y según los intereses también, aunque sean públicos. Bueno, por ejemplo, en el caso de Cabo Delgado y la normativa mozambiqueña es muy exigente en cuanto si hay un megaproyecto, ¿no? Por lo menos la ley es muy exigente en cuanto a todos los informes previos en todas las consultas que hay que hacer, ¿no? En cuanto a informes de impacto medioambiental, informes de impacto social, ¿no? Y
Y bueno, incluso la necesidad de consultar, de articular procesos de participación de aquellas comunidades que son desplazadas. O sea, que hay muchos países del sur que tienen normativas muy avanzadas. Bueno, en el caso de Colombia también, ¿no? Por ejemplo, la consulta constitucionalmente ha sido obligatoria y ahora la pelea también está en revertir. Pero bueno, la pregunta que haces es también los límites que tiene el derecho, ¿no? Eh, el, también tenemos hard law, derecho duro. Antes bueno, tú apelabas, ¿no? En Unión Europea, de obligado cumplimiento que tiene que ver con la diligencia de vida, pero que sea hard law de obligado cumplimiento, o sea, que las empresas están obligadas a cumplir, se reduce a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? A que son normas que lo que buscan es como categorizar, ¿no? Cuáles son las vulneraciones de los derechos humanos y poner unos instrumentos para justificar que nos están vulnerando, pero no hay sanciones, no hay, o sea, en ese sentido sí son soft law, pero digo que también las categorías de hard law y soft law habría que revisarlas también, porque a veces son derecho de obligado cumplimiento, como en el caso de la Unión Europea, con las directivas y con los reglamentos, pero luego lo que es la naturaleza de la propia norma no tiene el impacto buscado porque no está tan pensado en el impacto negativo que causan, sino en cómo lo tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, ¿no? Y entonces yo creo que al derecho le pasa eso también en el nivel nacional, ¿no? Que muchas veces no establece esos mecanismos de control, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿no? Porque también ese derecho está más orientado a que se cumpla, ¿no? A que se cumpla el trámite de la participación comunitaria, pero luego el trámite de la participación comunitaria es un proceso de participación tutelada en el que pues van los de la empresa y dicen, ¿a que os parece muy bien que os demos X de dinero y os vayáis a esa... Y entonces la comunidad pues dice, sí, 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 pero no es realmente un proceso de participación, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Porque las normas tienen una lógica teleológica, si queréis, ¿no? De los objetivos, ¿no? Que no responde a la necesidad de los derechos humanos. Pero bueno, yo creo que es un aspecto muy interesante, ¿no? La capacidad que tienen las normas, la capacidad sancionadora de las normas, ¿no? También habría que ir por ahí, ¿no? Y se ha planteado que el gobierno vasco está también viendo la posibilidad en su nuevo plan de incorporar la capacidad sancionadora, pero en los marcos normativos que fijan los principios Ruggie y tal, eso no tiene cabida. Por eso se insiste en la vinculación. Pues me he enrollado yo en la respuesta, pero damos paso a los diálogos, yo creo, ¿no? Sí. Una cosa con la otra.